Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este podcast Compartiendo Cine. El día de hoy tengo un nuevo elenco y un nuevo formato para hablar con ustedes, pues de lo que más nos gusta, que es el cine. Aparte de las entrevistas que ya tienen, que ya los tengo acostumbrados, el día de hoy quiero innovar o hacer un formato diferente en este podcast, ya que se está acercando las fechas que se contemplan de premiaciones. Ya vienen Globos de Oro, Óscares y todas las películas interesantes que estuvieron el año pasado, pues ahora queremos hablar de ellas, queremos hacer una recopilación de lo más interesante, y para eso está aquí conmigo Félix Loera, que ya había estado con nosotros en las pláticas que tuvimos acerca del Festival de Morelia. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola Caleb, un gusto estar en este ejercicio que es prepararnos rumbo a los Oscars y comentar aquellas películas que se vayan perfilando o vayan llevando cierta delantera en esta carrera rumbo a este evento. Perfecto. Eh, pues muy bien. Y aquí conmigo también está Rolando Hernández. Hola Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Estoy pues muy emocionado de formar parte de este proyecto, igual de compartir cine con ustedes, de comentar películas y cualquier cosa que vaya surgiendo referente al cine. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy tenemos dos películas preparadas. La primera película es Nomadland, y la segunda película de la que queremos hablar es Another Round, o como se le conoció con su título original, Rock. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la película de Nomadland? No sé quién quiere decir algo acerca de esta película o quisiera presentarla. El que tú digas. A ver, Félix. Bien, pues esta película, tratando de entrar en un contexto, nos ubica después de la recesión del 2008. Nos pone a un personaje ya mayor de 60 años, la cual en su población, la empresa que le daba trabajo a ese pueblo quiebra. Entonces pues todos tienen que emigrar. Ella es un ejemplo de ellos, que además es viuda. Entonces enfrenta una situación donde ya no tiene casa, no tiene trabajo y es ya mayor de edad. Entonces, la película nos plantea cómo resuelve ella esta situación o cómo la enfrenta, lo cual implica pues buscar trabajo y dónde vivir, y ella lo resuelve convirtiéndose en una nómada del día de hoy, ¿no? Una nómada actual, con una casa rodante, uniéndose a caravanas y buscando trabajos temporales, ¿no? Yendo a lugares donde temporalmente les dan algunos trabajos, que es como subsiste, y la película nos hace un retrato de sus travesías, de las situaciones que va encontrando, y de trasfondo nos pone los paisajes de lo que de alguna manera nos recuerdan a los pioneros del siglo XIX y el viejo oeste, ¿no? Nos da una sensación como de vaqueros modernos que van de un lugar a otro en busca de oportunidades de trabajo, ¿no? Este sería a grandes rasgos lo que yo vi en esta película, o lo que alguien que quiera verla, tener estas premisas, ¿no? En el contexto de personas que fueron muy afectadas por la situación económica, que además son una edad avanzada y que tienen que hacer frente a esta realidad. Muy bien. Este, pues bueno, esa es una
me parece una muy buena presentación de la película. Y pues ahora me gustaría hablar un poco acerca pues de las impresiones que tuvimos al verla, de qué podemos apreciar, cuáles son los valores interesantes e importantes de esta película. Y pues ya habló Félix, ahora quizá puede empezar Rolando. Sí, bueno, a mí realmente me gustó mucho visualmente, que como mencionaba Félix anteriormente, es una película con estos paisajes como del viejo oeste, desiertos, grandes desiertos, alguna que otra vez algunos bosques, pero siempre está acompañada de esta naturaleza que existe en Estados Unidos. Y también la historia, pues realmente, como menciona Félix, es como este viaje del personaje principal que trata de resolver pues sus problemas, que a partir de una situación pues social y económica pues comienza a hacer como todo este viaje y se convierte en nómada. Pero también vemos como los demás nómadas, por así decirlo, cuando se reúnen, cuentan sus principales problemas, las razones por las cuales ellos están en las mismas condiciones. Entonces, a mí me llevó como a hacerme la pregunta de ¿qué tendría que pasarme a mí para tomar una decisión como esta, ¿no? De convertirme en nómada o quizás estar como moviéndome de un lugar a otro y así. No sé cuál sería para ustedes esa situación que los haría pues actuar como el personaje principal. Muy bien. Pues sí, es un tema muy interesante el que aborda, creo yo, acerca quizá de los problemas. Inicia con un problema social, ¿no? Económico que es lo que genera y va generando todo proceso dentro del personaje principal. Y también creo que es una de esas películas que normalmente les llaman como contemplativas, ¿no? Que es observar, ver lo que sucede. Todo es de repente muy cotidiano. Recuerdo que la primera vez que la vi, hay una como escena que me quedó muy grabada porque es como film tipo casi como documental, ¿no? Que no se le escapa nada, de repente cómo hace del baño como en cubetas y ese tipo de cosas, y me parece muy interesante. Ahora, creo quizá que la película puede llegar a ser muy lenta, y no lo digo como algo malo, sino como algo que hay que tener en cuenta, en el sentido de que quizá va a ser de difícil acceso o difícil de terminar de ver para un cierto tipo de público, pero creo que también puede crear un nicho, y creo que ya existe un nicho de este tipo de películas que son contemplativas, que son con un ritmo más lento, que te van contando las cosas demasiado dosificadas, y de repente el espectador tiene que estar un poco más atento para entender esas cosas como más sutiles y poder hilar esa como trama y entender un poco como el trasfondo de lo que quiere transmitir el director. No todo es tan evidente, y son como esos pequeños detalles los que te van haciendo entender algunas cosas, ¿no? Creo yo que eso es como un valor interesante, más allá de sus valores técnicos como la fotografía, el sonido, etcétera. Pero su valor narrativo creo que recae en eso, y en la actuación de Frances McDormand. No sé pronunciar su nombre, pero creo que ella recae todo la narrativa y en su interpretación, ¿no? Entonces creo yo, y creo que ya lo habíamos platicado anteriormente antes de comenzar este podcast, que ella había sido productora de esta película, y creo que de alguna manera se ve el interés de ella misma de
de retratar y de hacer estos personajes. Y creo que creo que en un momento en el cine tan difícil como ha sido el año 2020, que de repente haya un apoyo que siempre ha habido, pero cada vez hay un apoyo más fuerte y latente al cine independiente, el cine independiente de Estados Unidos, que tiene otras narrativas, que intenta hablar de otras cosas que el cine comercial de Hollywood, y que los mismos actores que están triunfando en Hollywood de alguna manera volteen a ver al cine independiente como algo que los puede llevar a hacer otros personajes que quizá no harían ya en el Hollywood moderno, tal como está establecido, ¿no? Entonces, igual no sé si quieran opinar de alguna otra cosa o algo que quieran decir acerca de la película para ir generando como un debate. En México se dice qué tanto es tantito, porque si bien se le puede catalogar como cine independiente, es como ubicar el contexto, o sea, es blanco y negro y los grises, y hay grises más cercanos al negro y hay grises más cercanos al blanco, porque si bien no es una película de estudio con gran presupuesto, comparado con lo que a veces uno hace en México, sí tienen con qué trabajar, ¿no? O sea, están inmersos en la industria del cine y tienen maneras de encontrar cómo hacer su película, ¿no? O cómo invertir ellos mismos y recuperar de alguna manera su inversión, lo cual es como para entender que sí son independientes porque están fuera de los grandes estudios y de los grandes proyectos donde hay un capital muy importante para trabajar y equipos grandes de trabajo. Yo veo aquí que es un esfuerzo de la actriz, que es como quien aparentemente tuvo mucho interés en contar esta historia, la directora, quien también es productora, y me acabo de enterar que el fotógrafo es pareja de la directora, o sea que es un pequeño grupo de trabajo que se echaron a la tarea de contar esta historia, ¿no? Y también ellos hablan de que era el equipo indispensable, ¿no? Porque también rodaron en momentos donde ya estaba la pandemia, con un presupuesto limitado, y el nuevo fotógrafo en una entrevista hace una broma porque él ha trabajado con otros directores y que en una visita pues le pregunta por el equipo de iluminación y él dice, no, pues traigo mi cámara en mano y una o dos lámparas LED para compensar un poco las sombras, ¿no? Sí es una película de bajo presupuesto comparada con los de estudio, pero son gente que sabe hacer cine y que también tiene los recursos mínimos para hacerlo, ¿no? Pero yo coincido contigo, Caleb, de que son como retos más artísticos que se pone gente que ya está dentro de la industria y que no quieren dejar de que pasen desapercibidos ciertas cosas y se comprometen con algunas historias que el cine de grandes estudios no contaría esas historias, o sea, no invertirían porque probablemente no les representan las ganancias que ellos buscarían con una de superhéroes o con algunas otras fórmulas que ellos ya tienen estudiadas y probadas. Sí, así es, o sea, creo yo también que no es un cine como normalmente se le dice de fórmula, en el que pues ya sabes, ¿no? Que A más B sale C y aquí pones esto, ¿no? Como un tipo más de estudio, donde el crew sí es más pequeño, evidentemente, donde normalmente hay favores de amigos y todo, que evidentemente, y creo que estando en la situación de México, pero es algo que comentas, lo que ellos le llaman low budget o poco presupuesto, pues para nosotros es una película de alto presupuesto, ¿no? Por ejemplo, más o menos, si no mal recuerdo, dando un dato así súper random, recuerdo una plática con Emilio Portes que mencionaba que tuvo que juntar varios apoyos entre Ficine y
pero no sé cuántos dijo, creo que Eficine y Fidecine y cosas así, porque no te dan creo que el tope es 20 millones y creo que su película costó como 40, 50 millones, algo así. Entonces fue una película cara para lo que normalmente se hace en México. O sea, una película que de esas que son más comerciales, normalmente el tope está de lo que normalmente se puede hacer aquí es 20 millones. Que si más o menos lo redondeamos a los números de Estados Unidos, pues son como $1,000,000, si me sale bien la cuenta, que para ellos $1,000,000 es ya un low budget, o sea, es súper poquito dinero a comparación de lo que hacen las grandes compañías, ¿no? Y para nosotros, si nos dan un low budget de Estados Unidos, para nosotros es casi una película super enorme, ¿no? Depende de la perspectiva, pero hablando ya pues posicionándonos en el terreno de Estados Unidos, pues para ellos es poco porque se cotizan, porque a veces incluso ellos mismos se bajan los sueldos o no tienen sueldos. Este dato que diste, que me parece muy interesante, de esta relación que hay entre la directora y el fotógrafo, puede ser real y no, más bien en el sentido de que cómo todos se ayudan para que genere esta película, porque esta película pues más bien en términos muy coloquiales terminaría siendo un capricho de ellos, que ellos quieren hacer pues porque les nace, no tanto por quedar bien con la industria, que quizá más adelante ellos sí van a tener acuerdos con industria pues para seguir generando dinero. Por ejemplo, si no mal recuerdo, la directora Chloe Zhao está firmada ya para hacer una película con Marvel, ¿no? Que ya es grandes cantidades de dinero que invierten en películas, ¿no? A diferencia de estas películas que son como muy pequeñas, muy intimistas, con recursos más propios y todo eso. Pero creo que el cine independiente, y quizá abrimos este debate, el cine independiente en Estados Unidos está haciendo una estrategia muy parecida como lo que hace Guillermo del Toro, ¿no? Que Guillermo del Toro hace unas películas para la industria y de repente pues ya después consigue un poco de dinero, que no es tanto lo que le dan para sus propias películas, pero consigue un poco de dinero para hacer algo que él quiera hacer, ¿no? Entonces siento que más o menos va para ese lado. Va a ser muy difícil, o van a ser muy pocos cineastas quizá de la talla como de Alfonso Cuarón que tienen recursos enormes para hacer cosas muy de él, pero pues la gran mayoría pues van a poner sus ahorros o van a poner poco dinero que les quiera dar algún estudio con el riesgo, ¿no? Pero regresando un poco a la película, creo que la película, y ya posicionándonos como en el tema de las premiaciones, siento yo, y desde que la vi, que es una película que puede levantar una gran cosecha de premios, ¿no? Ya es cosa de ir viendo cómo se van dando las cosas, ¿no? Pero siento yo que sí se va a ganar varios premios. No sé si mejor película, porque creo que hay varias ahí compitiendo, pero creo que por ahí quizá mejor dirección o mejor guión, mejor fotografía, esas siento que sí las tiene un poco más ganadas. Sí, incluso esta nominación para la actriz, ¿no? Sí, porque... yo siento que la actriz sí la tienen también muy, muy ganada. Sí, porque como hace rato mencionaba, ¿no? Pues la película de cierta manera recae en la actriz, y también algo que mencionabas era que era como algo muy documental, y eso es lo que la hace como muy íntima, porque sí capta todos estos huequitos para poder completar toda la trama, pero eso es lo que se me hace muy interesante en esta propuesta de la directora. Si yo quiero agregar
que tiene una amplia capacidad de cabildeo. Está apoyada por una actriz que tiene una fuerte presencia, que tiene ya 2 Óscares, y que tiene un posicionamiento muy fuerte y su voz se escucha. La directora está llevando una buena carrera. Esta es su tercer película y creo que va en ascenso. Sus 2 películas anteriores eh, llamaron la atención. El fotógrafo también está dentro de la industria. Eso hace que no pasen desapercibidos. Y si le sumamos que su trayectoria en otros festivales ha sido importante, que ya recabó premios, creo que eso en el mundo de la academia pesa. No van a pasar desapercibidos. Y por el lado de lo que las oportunidades que da el cine independiente es darles voz a ciertos personajes que de otra manera no tendrían una representación en el cine. Temas, personajes, historias que el cine independiente se permite presentárnoslos y que más de una vez son las películas con las que más te encariñas y más representan porque logran acercarse a cuestiones que el cine de alto presupuesto ya no atiende porque ellos, las prioridades son otras, ¿no? Aquí yo creo que se le da una oportunidad a cuestiones artísticas, a cuestiones sensibles para la sociedad y para otros aspectos, y que esa es una de las bondades del cine independiente, ¿no? Que nos permite conocer algunas cosas que de otra manera quizás no nos enteraríamos. Claro. Sí, sí, sí. Creo que, y de hecho, por ahí hay ya algunos críticos y gente especializada que ha hablado mucho acerca del cine independiente. Y de hecho, sin ir tan lejos, darnos cuenta que creo que desde ya hace unos 5 o 6 años para acá, el cine independiente ha estado ganando mucho terreno ya en las premiaciones grandes. Tenemos que recordar que la premiación de los Oscar nace por la industria, ¿no? Por un evento meramente industrial que hace que, que las grandes compañías se unan para hacer esto, ¿no? Realmente la premiación de los Oscar, a diferencia quizá de festivales de cine como Cannes, como Berlín, como Venecia, que de alguna manera premian el quehacer cinematográfico, el arte cinematográfico, los Oscars sí nacieron más como para premiar un poco la industria, ¿no? La innovación, quizá un poco tienen un lado de innovación. Entonces, el hecho de que en los premios de industria, las industrias más grandes estén dejando de hacer películas que sean relevantes en ese sentido para esta premiación, y el cine independiente es el que esté ganando más terreno, habla de que realmente las grandes compañías ya no están interesadas en arriesgarse o en invertir en otro tipo de historias. Quizá ya se quedaron enfrascados en ciertas fórmulas que les funcionan muy bien, y que los únicos que están ya proponiendo cosas nuevas es el cine independiente. Y creo que a pesar de todo lo malo que ha sido y de todo el escarnio que ha tenido por todo lo que hizo, pero creo que uno de los que inició este movimiento de cine independiente, más bien no lo inició, pero lo llevó a otro nivel, creo que fueron los hermanos Weinstein, ¿no? Con su compañía, con Miramax, agarrando y distribuyendo películas de directores pequeños que empezaban a salir, y de ahí empezaron a salir otras compañías con un corte muy similar, ¿no? De agarrar películas quizá más pequeñas, pero con historias con cierta potencia. Es que no deja de ser un negocio. Cuando tienes habilidad para detectar joyas, rodearlas de un buen marketing, de un buen cabildeo, te pueden redituar ganancias, ¿no? Y esto creo que lo supieron hacer los Weinstein a tal grado que ya estaban
muy cercanos al estatus, ¿no? Al sistema, pero que sí tenían ese valor, saber identificar potencial y hacerlos explotar, ¿no? Claro. Eh, ok. Pues muy bien, pues no sé si quieran mencionar algo más sobre esta película o nos pasamos a la siguiente. Yo quizá, nada más para cerrar mi participación, diría que creo que va a ser una película que quizá no va a arrasar los premios, pero creo que los premios como de las categorías más interesantes o más relevantes sí se las puede llevar, que puede ser mejor actriz, mejor fotografía y puede ser guión y dirección. No sé si mejor película, pero al menos unas de esas que acabo de decir se la va a llevar. Yo nada más agregar que hay algo interesante en el riesgo que toman la directora, es al involucrar varios personajes, los cuales no son actores y se interpretan a sí mismos, pero los incorpora de una manera muy natural que no es tan evidente. Solo cuando te dicen fulano de tal en la vida real, te das cuenta que en la vida real es él y hace eso que de lo cual habla en la película, es cuando lo percibes, ¿no? Y me parece que lo logra muy bien, o sea, entonces lograr un híbrido entre ficción y documental tiene valor para observar bien cómo lo logra. Creo yo, y quizá sin querer como causar ningún tipo de polémica, pero no me parece algo como muy nuevo, pero sí algo que creo que logró bien. O sea, creo que este tema de los no actores que hagan papeles, a veces los hacen papeles diferentes o muy cercanos a lo que son, o que hagan o eh, que actúen de ellos mismos, ya se ha visto, pero creo que en el contexto en que esta película lo narra, sí puede ser más impactante, ¿no? Porque entonces te das cuenta que de esto de lo que está hablando la película no es algo así inventado, sino es un es algo real, ¿no? Es un movimiento real y existen personas que viven así y así viven y se reúnen y tienen como su propio grupo y son los que salieron del sistema, por así decirlo, ya están ellos viviendo su vida, ¿no? Sí. Rolando, ¿quieres decir algo para cerrar la plática de esta película? Yo les quiero proponer algo, a ver, que cada quien le dé como una calificación, ¿no? Del 1 al 5, a ver qué calificación le dan. Félix. Del 1 al 5. Sí. Perfecto. Pues, pues a ver, Félix, empiezas. No, pues para mí, yo le doy 2.5. 2.5. ¿Por qué 2.5? Pues no cubre mis expectativas. O sea, yo siento que el contexto que me cuentan sí es sensible. Sí la vi, es que la volvería a ver por cuestiones de cómo resolvió muy bien esto de mezclar personajes reales dentro de la historia, el visitar lugares, el cómo resolver con un club pequeño, pero como historia no me impacta tanto. Eso no es quitarle mérito al trabajo que hicieron, ¿no? Solo es que, bueno, a mí hay otras historias que siento que me cubren más mis expectativas, ¿no? Bien, bien. Pues yo le daría, si es como un máximo el 5, ¿no? Entonces yo le daría un 3.5 quizá, un poquito más alto que Félix, porque me parece una película interesante, cómo se resolvió en cuanto a producción y más aparte el tema narrativo contemplativo me parece bien logrado, te mantiene, al menos si te gusta este tipo de cine,
creo que te mantiene al tanto, tiene detalles muy sutiles pero muy bien logrados, y creo que quizá también cae tanto en eso que puede ser también un poco su debilidad, porque de repente sí hace falta algo un poco más explícito, pero creo que en el momento, o por lo menos la primera vez que lo ves, la disfrutas. Quizá ya la segunda vez puede ser ya un poco más pesado, pero para mí está bien, ¿no? Un 3.5, casi 4. Pues yo igual, yo le daría como un 3 también. Es una historia que la verdad también a mí sí me gustó y es como algo intensa, por así decirlo, pero también siento que es una película que vería nada más una vez y posiblemente una segunda vez, pero una tercera vez ya no, porque como que es buena en el momento, pero después ya no le encontraría esa magia que me provocó al verla la primera vez. Bueno, ya terminamos de hablar de la película Nomadland, y ahora vamos a pasar a la siguiente película. La siguiente película es una película que sonó muy fuerte en el año 2020, que estuvo en la selección oficial del Festival de Cannes, y está protagonizada por... ahí me ayudan porque se me fue el nombre del actor, lo tenía en la punta de la lengua. Pero bueno, la película Matt, 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 Matt Mikkelsen. Ok, sí. Bien. Eh, una disculpa por eso. Bueno, la película se llama Another Round. Así es el nombre en inglés. Y en español se llama Druk. Y me parece una película, creo que de las más interesantes. Quizá no la más interesante, pero sí una de las más interesantes del año 2020, me parece, y creo que también lo hablamos antes de este podcast, que tiene una premisa bastante sencilla pero tan bien lograda que te mantiene atento toda la película y hasta cierto punto te llega a entretener, y me parece que eso no tiene nada de malo. De hecho me parece un punto bastante positivo, porque te identificas demasiado con algunos de los personajes, o quizá con un poco de todos, ¿no? Entonces, la premisa va de cuatro profesores que quizá un poco cansados de la rutina deciden hacer una especie de experimento social donde pues dicen que si tienes un poco de alcohol en la sangre, pues tienes mejores, estás más relajado, te va mejor en el trabajo, tienes mejores funcionalidades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ellos, como para desmitificar esto, pues deciden hacer reto y experimento que ellos mismos se ponen, y comienzan a hacerlo y empiezan a ver ciertos resultados, ¿no? Lo cual los lleva a querer ir más al límite. Y bueno, es todo lo que voy a decir para no hacer como un gran spoiler. Pero bueno, me parece una gran película de este año, del año que pasó, del 2020. Y a menos de que alguien me corrija, según tengo entendido, como el año pasado el Festival de Cannes no se canceló, pero sí reveló su selección oficial para apoyar a las películas como en este tipo de campañas. Eh, Hasta donde sé, no hubo una ceremonia de premiación, así que hasta ahora, hasta donde tengo entendido, no hay un ganador. O sea, no hubo como un ganador como en los otros años. Pero creo yo, y aquí voy a tomar un riesgo muy grande, pero creo yo que esta es una de las películas que pudo haber ganado en el Festival de Cannes si se hubiera hecho como normalmente se hace. No sé si alguien quiera mencionar algo sobre esta película. No, pues sí, para eso estamos. Eh, Bien, yo creo que esta película son de esas de que se dice que a veces la suerte es estar en el lugar y el momento adecuado. Creo que si esta película se hubiera hecho en
no sé, en Hollywood le hubiera ido mucho mejor. Yo me quedo con la sensación al verla de que vi una película bien hecha, con muchos elementos bien elaborados. Veo un guión muy bien realizado, actuaciones de muy buen nivel, hasta los perros y los niños me parece que hacen un muy buen trabajo. No por despreciar a los niños, sino quiero ver que un niños pequeños no es fácil que estén ante la cámara y que creas el personaje que están haciendo, y aquí sí lo logran. Y hay ahí unas intervenciones de perros también que lo hacen bien. Entonces la actuación de muy buen nivel, la dirección, la fotografía. Entonces cuando tú ves todos esos elementos bien planteados y que suman, te dan resultado una buena película. Y también cuando la terminas de ver, no te cuesta trabajo encontrar los tres fases de la película. O sea, un planteamiento, son cuatro profesores que están un poco decaídos y que deciden hacer un experimento para animarse, y los vas acompañando, y luego hay una clara conclusión, un claro resultado de todo lo que pasó. O sea, las tres partes, planteamiento, desarrollo, conclusión, aparecen claramente en la película y son muy congruentes en todo el desarrollo. Y lo veo un poco de una pena porque ellos van a competir a mejor película extranjera, donde pues va lo mejor del mundo que no se hace en Hollywood, ¿no? Entonces ahí tiene una competencia muy difícil, pero yo es una de las películas que van directo a mi lista personal de lo que viene el 2020. O sea, es una película que a mí me complació, me parece bien realizada y con varios renglones muy bien cubiertos. Bien. Pero bueno, hablando un poco de la competencia, que es de lo que hablas y que va a estar compitiendo un poco con lo mejor del mundo porque va a estar nominada en la categoría de película extranjera. Pero tomando como referencia el año pasado mismo, eh, Parasite creo que marcó un precedente importante de que una película que no es Hollywood gana mejor película. Eso marca el precedente de que una gran película puede trascender no solo a la misma nominación de mejor película extranjera, puede estar nominada a otras categorías como mejor director, mejor guión. Quizá los actores podrían estar nominados e incluso podría estar nominada a mejor película. ¿Tú crees que pueda brincar esas barreras o se quede solo en mejor película extranjera? Mira, yo creo que compite, pero técnicamente hay un requisito que no creo que lo hayan cubierto. Para que tú puedas competir en esos rubros, tienes que haber estrenado en Estados Unidos y cumplir una serie de requisitos mínimos que no creo que esta película los haya cumplido. Por lo tanto, lo más probable es que solo esté compitiendo como película extranjera. Por ejemplo, Iñárritu, que entiende muy bien la industria, él fue de los primeros que su película compitió como mejor película extranjera y también estaba compitiendo en los otros rubros. Si tú recuerdas, el actor español, no recuerdo su nombre, pero es uno de los más importantes de los últimos años en España. ¿Quién? ¿Antonio Banderas? No, Antonio no ha trabajado con Iñárritu, que ya trabajó con Iñárritu. Ya. Sí. Fue la película Beautiful. Es Javier Bardem. Javier Bardem. Javier Bardem estaba compitiendo como mejor actor en ese año, y la película Beautiful estaba compitiendo como mejor película extranjera. Pero él técnicamente desde la preproducción resolvió todo, y la película la estrenó en México para que fuera nominada por México, y luego la estrenó en Estados Unidos para que calificara como una película de la industria americana, y de esa manera entró en las demás categorías.
Yo tengo la impresión que esta película no está planeada de esa manera y probablemente no pueda competir en las demás categorías. Bien. Pues sí, quizá haya pasado algo así. Rolando, ¿quieres mencionar algo de la película? Porque creo que no te hemos dejado hablar. Bueno, pues es que es una película muy entretenida, de hecho la vi hace rato, es muy entretenida, te deja un buen sabor de boca y como mencionaba Félix, está muy bien escrita, como que alcanzas a notar estos tres actos que de los que se conforma pues la trama. Y igual creo que al principio creo que podría encajar esta película en una comedia, pero después te vas dando cuenta de que no, que es totalmente muy dramática y al final igual como que hay un respiro bastante interesante con los tres personajes, bueno, cuatro personajes. Y sí, la verdad, esta película yo sí la volvería a ver varias veces, porque está muy entretenida. Bien. Eh, me gustaría mencionar algunas cosas interesantes de la película. Y es que creo yo que el punto en el que maneja la historia o que balancea la historia el director y la película y el guión en general nos mantiene de alguna manera interesados en lo que les va pasando a los personajes, pero al mismo tiempo de alguna manera crea una cierta distancia hacia ellos para que no los juzguemos de alguna manera como moral, simplemente para que veamos los actos que pueden suceder en ese estilo, ¿no? Y de repente no llega a ser como moralina, por así decirlo, o no te intenta como decir o dar como una lección o dar como una moraleja, ¿no? Como decir, mira, es que el alcohol es malo. Simplemente es como te muestra como diferentes formas en que diferentes personas reaccionan quizá a estímulos muy similares y como algunos pueden soltarlo y otros son más aprensivos, ¿no? Entonces ves esta gama de posibilidades dentro de diferentes personas con estilos de vida diferentes y te deja un poco pensando en realmente eh, eh, te deja un poco pensando en eso mismo, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Y sobre todo, por ahí leí en alguna parte que también tiene un poco que ver con una crítica hacia hacia las tradiciones de consumo de alcohol que suelen estar de alguna manera muy arraigadas en Europa. Bueno, ellos toman mucho alcohol. Aquí en México también se toma mucho alcohol, pero la tradición del beber alcohol allá es muy diferente a la de acá, ¿no? Entonces, me gustaría, o quizá me imagino, ¿no? De una manera muy, quizá, utópica, cómo podría existir, o si hubiera la posibilidad de existir una película que aborde un tema similar, pero en un contexto mexicano, ¿no? Y que no fuera una comedia así como las que normalmente se hacen aquí, ¿no? Es que creo que sería muy difícil porque principalmente todo sería la comedia. Entonces, y mostrarlo desde la perspectiva mexicana, sí la veo algo complicada, no sé. Yo lo veo, o sea, México es un conjunto de Méxicos, es decir, hay muchas subculturas, grupos, y quizás dentro de algún grupo de estos sí pudiera contarse algo. No sé, me imagino ir a alguna región donde haya eventos tradicionales, donde todo el pueblo se reúna a un cierto festejo
y sea casi una blasfemia el que no ingieras alguna bebida, ¿no? O para pertenecer a ese grupo es parte de participar en una festividad, ingerir alcohol y ver cómo es ese entorno. Algo parecido a lo que hizo este González cuando fue a una pulquería, ¿no? Y estuvo ahí conviviendo y hizo un documental al respecto, ¿no? Eh, pero vaya, ya no es exactamente abordar, hacer la misma película acá, sino sería inspirado en ello, trabajar con algún grupo o alguna cultura o subcultura donde tenga alguna celebración o alguna relación con el consumo de alcohol, ¿no? Bien. Eh, pues algo más que quieran mencionar de la película o algún dato que tengan interesante o algo que les haya movido un poco acerca de la película. Sí, mira, yo lo estaba viendo, veo una película y ves las raíces, los antecedentes. Primero, el director ya es un director maduro en edad, porque es del 69, o sea, ya está rebasando los 50. Y el actor también, él es creo del 64. O sea, son dos elementos que tienen ya una trayectoria. El actor ve su currículum y en los últimos 10 años ha estado participando en mucho cine importante, sin llegar a ser una estrella, pero ahí está en películas importantes. Es decir, la estrella como estamos acostumbrados en Hollywood, ¿no? Y el director ya está en el mapa del cine, perteneció al movimiento Dogma, tiene una de las películas más representativas de ese género en el 98, e incluso se considera que fue su irrupción en el cine internacional y ha hecho varias películas. Yo nada más destacaría esa, la de Dogma, que está ahí todavía es una película relevante y ya pasaron 22 años. Y la película Caza o Hunt en inglés, que también es una película que está ahí de referencia, le fue bien en el aspecto crítica y festivales y también comercialmente. Es una película que recuperó la inversión y ganó, si le hacemos caso a los datos de IMDB. Entonces son dos pilares que llegan muy maduros y se nota en la película, ¿no? Notas el nivel de actuación del protagonista principal, aunque aquí se puede decir que son cuatro, pero él carga la parte más importante y la madurez del director para contar esta historia y resolverla muy bien. Pues, creo que a la escena del final, no sé qué les pareció, bueno, a mí me gustó bastante como esta liberación de los personajes y la canción también me gustó mucho. Sí, me parece que es una escena muy climática donde creo que donde descansas un poco porque creo que llega un punto de la película donde te mantiene como en una tensión tan grande que puedes descansar ahí, donde parece, llega un momento donde todo parece que va mal y ahí ya como que ya todo aparentemente está bien. Y digo aparentemente porque realmente, híjola, sin hacer ningún spoiler, pues la película queda un poco abierta, ¿no? O sea, aparentemente ahí te dan algunas señales donde, pues sí, parece ser que todo va bien, pero al finalmente no te muestran qué pasó después, ¿no? Y creo que alguna otra película, o quizá una película con un poco más de método, por así decirlo, con un poco más de fórmula, pues si hubiera cerrado, ¿no? Ok, ya te planteé esto, te lo muestro y cierro totalmente el arco, ¿no? Siento que lo dejaron un poquito abierto, creo yo, y quizá para dejarte esa como, no angustia, no diría angustia, pero sí dejarte para que, vuelvo al punto, para que no sea algo como muy moral, sino en el punto de que te quede uno de que digas, ay, sí, 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 sí pasó, qué bien,
todo se puede arreglar y la familia y lo que sea, sino de que hay actos y cosas que tienen ciertas consecuencias que son difíciles de revertir, ¿no? Creo yo que ahí quedan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. No sé qué piensan. Yo pienso que lo logra, o sea, sí te contagia el entusiasmo. Aunque quede abierto queden muchas posibilidades, pero sí consigue que tengas ese efecto de catarsis y que hasta te entusiasmes y estés pendiente de si logra el paso, se cae, si está tan borracho que se va a caer o si va a lograr hacer el giro y los pasos que está haciendo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ¿qué les parece si repetimos la dinámica y vamos calificando cada quien la película pues del 1 al 5, ¿no? Pues tú hablaste primero, a ver, tú primero. Bien, estoy entre... No, ya, voy a irme con todo como yo lo siento. Le voy a poner un 5. La verdad, la película me gustó, debo decir que me encantó. No sé si sea una película como para todo el público, que todo tipo de público la pueda ver, pero creo que un público cinéfilo que ya está acostumbrado a ver otro tipo de narrativas diferentes a las de Hollywood, esta película les va a encantar. O sea, tiene buenas actuaciones, tiene un guión muy ágil, tiene una muy buena dirección, una fotografía bastante interesante que cumple, y pues yo creo que tiene todo para pasarte un buen rato. Pues yo le doy un 4, pero con la esperanza de que en X tiempo, digamos 2 3 años, a lo mejor subí a 5. Siento que son esas películas que prevalecen en el tiempo, que va a prevalecer y que la vuelves a ver y te vas encariñando más de ella con cada vez que la ves. ¿Tú qué dices, Rolando? ¿Qué calificación le pones? Pues yo, la verdad, le pongo 5 también, que me llevó, la verdad, esta película me llevó a proyectarme a mí y mi grupo de amigos en unos años. Quizás no vamos a terminar como los personajes de la película, pero como que esta relación de los 4 amigos y todo esto me gustó mucho y sí, un 5. Para mí estuvo muy, muy buena la película. Bien, pues bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Sin más que decir que nos estaremos viendo pronto para platicar de más películas y de más cosas. No sé si quieran decir algo más para cerrar esta cápsula. Rolando. Igual, espero vernos igual pronto y seguir hablando de cine. Pues igual, esperamos vernos pronto, estar hablando de cine y que nos sigan acompañando. Si les gustó un poco esta dinámica, pues denle muchos like y todo, comenten cosas, comenten películas que les gustaría que estuviéramos analizando, que estuviéramos comentando. Y pues nos estaremos viendo en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.